Segundo segmento de la mañana de Unirrío TV y bueno, 1 de julio, ¿no? Un día como hoy, pero de 1974 fallecía el presidente de la Nación en ejercicio, Juan Domingo Perón. Estamos con Daniel Hurtado, profesor de Historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cómo te va, ¿Qué tal? Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mucho por hablar, ¿no? Sobre la figura. Discúlpame. Sí. ¿O te entendí mal, Daniel? No. Eduardo. Listo. Tengo un problema. No, decíamos que mucho por hablar, ¿no? La muerte del general Perón, un 1 de julio del 74, 45 años ya, ¿no? Una de las figuras más controvertidas de la historia política argentina, ¿no? Sí, yo diría una de las más gravitantes en la historia contemporánea argentina, ¿no? A partir de 1943 o si quieren 1945, la presencia de Perón y el peronismo está gravitando en nuestra historia, ¿no? Quizás recordando 45 años atrás, o sea, con su desaparición física, algunos de los objetivos, o por lo menos algunas de las propuestas con las cuales Perón había vuelto para su nueva presidencia no se pudieron cumplir, no se cuajaron lamentablemente con su desaparición, o en el marco de su gestión quedó un país con muchas cuestiones complejas sin resolver, con un bajo nivel de institucionalidad, con enfrentamientos muy cruzados en la sociedad, que lamentablemente abrió las puertas para un nuevo golpe de Estado, que fue el del 76. Claro, ahí estamos hablando ya en su tercer periodo, ¿no? Exactamente. Podríamos decir así una jerga más que todo futbolera, que fue de mayor a menor, ¿no? Porque el primer gobierno allá por 1946 fue de un auge social muy relevante, donde la soberanía política, la independencia económica, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, cobraba mucha relevancia. Sí, yo creo que la otra cuestión, el tema de la justicia social, que de alguna manera comienza a cristalizarse o comienza a concretarse, ¿no? En marco de obtención de derechos de ciudadanía, o sea, derechos sociales y derechos de ciudadanía, como el tema del voto femenino, por ejemplo. O sea, es un momento de mucha inclusión política e inclusión social. Obviamente, las cuestiones históricas o estructurales de dependencia de alguna manera comenzaron a erosionar económicamente su segundo gobierno, y también el enfrentamiento político entre lo que fue el peronismo y el antiperonismo terminarían abortando su segundo mandato, ¿no? Allá por el año 1955. La figura de Eva, si se quiere, también, ¿no? Marcó un antes y un después en la vida de lo que fue el movimiento, ¿no? Sí, exactamente. O sea, con un alto protagonismo de la mujer, y también en ese sentido es innovador, ¿no? El protagonismo que comienza a tener la mujer dentro de estructuras políticas partidarias. No quiere decir que antes la mujer no tuviera participación, pero indudablemente aquí comienza a tener más protagonismo y hay una densidad mayor en cuanto a participación y a visibilidad. Se la comienza a visibilizar como un factor importante dentro del acontecer político. De hecho, la cuestión de comenzar a votar, ¿no? Claro. De hecho, es un periodo de concretar, ¿no? Acciones, porque si bien el voto femenino se vislumbra justamente a partir de Eva Perón, ya con el Partido Socialista y la figura de Alicia Moro de Justo venían peleándola desde comienzos de siglo. Sí, e inclusive en esto de la legislación laboral hay algunas leyes que ya venían planteándose o inclusive han sido votadas en el Parlamento por pedidos de los socialistas en periodos anteriores, pero que no se concretaban, o sea, no se terminaban de poner en marcha, que es lo que hace el gobierno peronista. Inclusive antes de asumir la presidencia, ¿no? Esa es la gran tarea que hace Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión entre el 43 y el 45. Claro. Para los analistas internacionales y también, como no, para los analistas propios, los locales, un movimiento político difícil de dilucidar, porque tenía y tiene aún sectores de todas las corrientes, ¿no? La parte derechosa, la parte izquierda, los socialistas,
socialistas, un desmembramiento de los radicales. De hecho, Quijano, el primer vicepresidente de Perón, era de Forja. Exacto. O sea que, bueno, bastante complejo el movimiento en sí, ¿no? Filosóficamente, digamos, para analizarlo. Sí, creo que se corresponde con la tradición político-partidaria argentina, que tiene que ver con la debilidad histórica de los partidos políticos a tener una representación más clasista o una filosofía política más vinculada precisamente a una clase o a defender determinados intereses. De hecho, es como el radicalismo, o sea, un partido policlasista, quizás un poco más amplio en su integración, y eso lo lleva a tener distintas interpretaciones y distintas miradas y que convivan bajo su paraguas, hasta a veces miradas muy contrapuestas de cuál debe ser el destino que debe tener o hacia dónde debe transitar el país, ¿no? Me parece que también más que político a veces es una cuestión cultural, donde a veces para hacer un análisis más, no sé si certero, más preciso, habría que deslindar lo que es el peronismo como tal con lo que es la herramienta política, que el mismo Perón lo decía, que es el Partido Justicialista. Porque no necesariamente hay correspondencia a veces entre el comportamiento del histórico PJ con lo que piensan la gente de base o lo que piensa el militante peronista, ¿no? De hecho, hay también a lo largo de nuestra historia abundante material, ¿sí? Brindado por el propio PJ y por las propias bases peronistas, esto de comportarse a veces como oficialismo y oposición, ¿no? Y oposición. Eduardo, te invitamos a ver un pequeño videíto Sí. Que se producía a la muerte del general Perón en 1974, que es lo que decía su mujer y sucesora presidencial, María Estela Martínez. Lo vemos. Con dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final, y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto. Este viejo adversario despide a un amigo. Bueno, María Estela Martínez de Perón y también Ricardo Balbín, ¿no? Su adversario y amigo que lo despedía. Es una frase histórica. Una frase que ha quedado, exactamente, ¿no? La despedida de Balbín a la muerte de Perón, ¿no? Se decía por ese entonces que Perón, antes de, ya sabiendo de su enfermedad, que habían iniciado trámites como para ver si podía dejarle el poder a Ricardo Balbín. Sí, hay inclusive alguna intencionalidad en algún momento de acordar una fórmula después de la renuncia de Cámpora y durante el breve interinato de Lastiri, que se llama nuevamente a elecciones. Hay una intencionalidad obviamente vinculada a la confrontación interna o a la complejidad del propio peronismo hacia las tensiones de buscar un acuerdo y que Balbín fuera su vicepresidente para hacer una cuestión de digamos, la transición democrática a tratar de establecer una democracia más duradera, más segura. Atravesada en su instancia la oscura figura de López Rega, ¿no? Sí, y creo que es uno de los que se opone en esto. Por allí se conocía ya que Perón no iba a poder
terminar con vida su mandato, su tercer mandato. Entonces, la idea de López Rega decir, bueno, no le podemos dejar el gobierno a un dirigente que viene del radicalismo, que hubiera sido por allí una buena experiencia, pero bueno, no se concretó, no se dio. Y lo otro que está claro, o sea, también Perón llega, sobre todo después de su retorno definitivo, que es Ezeiza, a comprender las dificultades que tenía hacia el interior del peronismo. Tenía más problemas hacia el interior del peronismo que con sus históricos adversarios políticos. De allí que busca respaldar su gestión en los partidos políticos opositores o a sus antiguos enemigos, ¿no? O sea, de allí que quiera darle mucha importancia al Parlamento, al Congreso, pero no puede resolver las tensiones o los conflictos, más que tensiones, al interior del propio peronismo, ¿no? Fue el tercer presidente en ejercicio que falleció durante su mandato, ¿no? El primer caso, recordamos, fue Quintana, 1904-1906. Sobreviviendo a un atentado y falleciendo poco tiempo después. Luego Roque Sáenz Peña también, muy débil, muy enfermo, ya subiendo a la presidencia, en 1910-1914, y por tercera ocasión Perón del 73 al 74. Sí, porque tenemos el caso de Ortiz, pero Ortiz había renunciado antes. Roberto Marcelino Ortiz. Sí, que renunció antes para que asuma Castillo. Pero, o sea, fallece en ese periodo, pero ya estaba fuera de la presidencia. El peronismo por Perón ya en la década de los 70, 18 años de exilio, Perón comandando los destinos del movimiento desde España, hizo, ¿no?, que se debilitara tanto la fracción obrera dirigencial y que luego pasara lo que ocurrió, ¿no?, después de su llegada a Ezeiza en 1973. Sí, de todas maneras ya en las propias interpretaciones de la década del 50 aparecen como dos posiciones muy claras. O sea, si el peronismo debe confluir en una suerte de socialismo nacional por su característica antiimperialista, o si debe estar más vinculado a lo que es una especie de partido laborista centrado fundamentalmente en la clase trabajadora. Eso ya aparece muy claro en la década del 50. Obviamente en la década del 60 se exterioriza mucho más, inclusive Perón comienza, sobre todo desde su exilio y ante la casi seguridad que su retorno iba a ser imposible, a alentar a los sectores de izquierda. Y hoy por hoy una de las secuelas directas, digamos, de ese enfrentamiento y de esa división podría ser, ¿no?, la grieta que estamos teniendo, que ya no es una política bipartidaria, como dicen muchos, sino que es una política bifrentista, ¿no?, como que hay dos frentes. Exactamente, de hecho vemos figuras que han estado dentro del Partido Justicialista o que responden o se dicen peronistas, formando parte de las distintas fórmulas que van a competir. A mí me parece que el peronismo como expresión cultural no ha desaparecido, no subsiste, a pesar de que algún dirigente por allí diga que el peronismo no existe más. Yo creo que el peronismo existe. Estamos hablando de Humberto Rollero. Estamos hablando de Humberto Rollero. Me parece que lo que no tiene fortaleza es el Partido Justicialista. Por allí el Partido Justicialista, como la Unión Cívica Radical, o sea, como en general las estructuras políticos partidarias están muy debilitadas y casi no existen, o por lo menos no son los canales de presión de la ciudadanía. Ahora, eso no quiere decir que como expresión cultural el peronismo haya desaparecido. De hecho, sigue teniendo, o sea, la figura de Perón sigue siendo mencionada, ¿no? O hay algún anclaje en el peronismo. Lo de Rollero por allí es entendible porque él forma parte del gobierno de Menem, y en el gobierno de Menem hay sí un claro intento de desanclarse de la figura de Perón o del peronismo histórico. Sí, entonces es comprensible, pero yo no comparto esa mirada que tiene Humberto. Eduardo, bueno, muchísimo por hablar sobre la vida y la muerte del general Perón, ¿no? Son muchos años. Toda la vida política argentina de los últimos 60 años confluye justamente en el nacimiento de este movimiento. Te invitaremos para una próxima instancia a seguir hablando sobre lo que es el peronismo en la Argentina. Muchas gracias. Realmente como profesor de historia
y de historia argentina, el tema del peronismo es un tema apasionante que tiene, como vos decís, infinidad de aristas como ¿no? para analizar y debatir en un marco de racionalidad, ¿no? Eso sí. Aprovechamos para saludarte también porque hoy se celebra el Día del Historiador. Exactamente, sí, ahí he recibido mensajitos de algunos compañeros y expreso también, aprovecho para saludarlo a todos mis compañeros profesores de historia y ex alumnos, hoy también compañeros como profesores. De carrera. De carrera. Hacemos extensivo entonces el saludo a toda la gente de historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Facultad de Ciencias Humanas en particular.